Acompáñeme a orar, Papito Dios, esta mañana queremos recibir tu palabra. Te ruego que nos concedas otra vez una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Señor, envíanos de tu parte un espíritu de revelación. Revélanos tu verdad. Ábrenos los ojos, por favor, a la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder vivir tu palabra, a practicarla cada día con tu ayuda, con tu fuerza, en el nombre de Jesús. Y declaramos que toda palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, mas cumplirá su propósito en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, amados. Quiero meterme rápidamente en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Y dice en la versión, la Biblia de las Américas: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Y esto es palabra de Dios. Ya hemos hablado en otra oportunidad, hemos estudiado que aquí el Señor le está dando una palabra a una de las 7 iglesias. Esta es particularmente la iglesia de Filadelfia. Y a esta iglesia le dice: a ti te guardaré de la hora de la prueba. Otras traducciones dice: a ti te guardaré de la tribulación que viene sobre este mundo. Estudiando la Biblia, puntualmente escatología, sabemos que se aproxima a este mundo, a la historia humana, un tiempo tribulacionario que dura, si queremos ser un poco más detallistas, dura casi 7 años y medio. Está descrito esto en los 3 ay de Apocalipsis. El primer ay relacionado con esos 150 días de que habla este libro de la Revelación, y yo creo que dentro de esos días se va a terminar de ultimar los detalles para el inicio oficial de ese nuevo gobierno global. Eso ya está pasando, ya están arreglando todo para eso, pero llegará el momento donde eso será oficial. Luego viene la tribulación, ese es el segundo ay, dura 3 años y medio. Y luego la gran tribulación es el tercer ay, son 3 años y medio. En total, más de 7 años. La figura bíblica nos habla de 7 años. Usted tenga en mente esos 7 años tribulacionarios. Cuando somos más detallistas, puede ser un poco más teniendo en cuenta la pretribulación. Ok, comprendiendo esto, recordemos que Jesús dijo que ese va a ser un tiempo tan horroroso como no hubo antes ni volverá a haber en la tierra. El mismo Jesús dijo: oren para ser dignos de escapar de la tribulación que ha de venir a este mundo. Entonces lo que nos enseña la Biblia es que eso viene, no hay forma de detenerlo. Está profetizado y lo que dice Dios que va a ser, así va a ser. Pero hay una salida, hay un escape, hay un arca de salvación frente a este diluvio. Y amados hermanos, esa salida es que podamos ser del remanente que se va en el arrebatamiento con Cristo a las bodas del Cordero. Dios nos está llamando a ser esa iglesia santa, sin manchas ni arrugas, ese remanente que se va a ir para casarse con el Señor y ser esa iglesia esposa. Ya hemos estudiado que no se va a ir toda la cristiandad. Muchísima gente es salva, muchísima gente es cristiana, pero no dan la talla, no llegan a ser iglesia esposa. Ellos solo creen en Jesús, son salvos, porque la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero digamos que ellos se quedan en un primer nivel. Usted recuerda el diseño del tabernáculo, nos habla de niveles. Estaban los atrios, estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo. Mucha gente, lamentablemente la mayoría, prefiere quedarse en un primer nivel, en los atrios, pero no avanzar,
no evolucionar, no crecer en el Señor. No están dispuestos a consagrarse más, a santificarse, a entregarse por entero al Señor. Ellos solo creen. Entonces, muchísima cristiandad, una gran cantidad de salvos, no se irán a las bodas del Cordero en el arrebatamiento, se quedarán a la tribulación. Por eso, cuando en Apocalipsis se da el mensaje a las iglesias, son 7 iglesias, pero solo a una le dice: te guardaré de esa tribulación, de esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es como que del gran conglomerado cristiano hay un remanente que será salvo, que será arrebatado y no pasará la tribulación, pero el resto sí se quedará. Es interesante, entre paréntesis, hermanos, que esto el Señor se lo dice a la iglesia que se llamaba Filadelfia. ¿Cómo se llamaba? Y Filadelfia significa amor de hermanos. Entonces, si queremos ser parte de ese remanente que va a ser arrebatado y que no se quedará la tribulación, la base, hermano, lo básico es que aprendamos lo que es ser una familia espiritual, amándonos como verdaderos hermanos en Cristo. Si no practicamos el amor, el perdón, el tolerarnos, el soportarnos unos a otros, si ante cualquier cosita ya estoy pensando en dejar o en irme, en abandonar, entonces no soy parte de Filadelfia. Filadelfia es una base, te mantiene para permanecer, porque hay amor entre hermanos. Y cuando hablamos de amor entre hermanos, no esperes a que te amen a ti. Amor entre hermanos significa que tú puedes dar el primer paso. Y tú puedes amar, porque dice la Biblia que el que quiera amigos, muéstrese amigo. El que quiera recibir primero tiene que dar. Entonces es una cuestión que uno decide. Yo voy a amar a mis hermanos, porque la Biblia me enseña eso y porque quiero ser esa iglesia Filadelfia. Amén. Bueno, cierro ese paréntesis, pero el tema es que viene una tribulación. Sin embargo, hay un escape. Hay una salida y nosotros debemos ser parte de ese escape, de esa salida. Este mismo pasaje, Apocalipsis 3:10, en la versión Nueva Biblia Viviente, NBB, dice: por cuanto me has obedecido, escuchen cómo dice, por cuanto me has obedecido y has sido constante, te protegeré de la gran tribulación y tentación que vendrán sobre el mundo para poner a prueba a la humanidad. Yo quiero hoy encarar este tema mostrándoles que se está preparando, hermanos, el cosmos para una gran tormenta. Esta tormenta viene. Y hablo de tormenta para tener una especie de alusión a lo que pasó con Noé. A él también le tocó en la historia ver que venía un diluvio a sus días. Y que tenía que preparar el arca porque no iba a poder impedir ese diluvio, solo habría un escape y era el arca que tenía que construir. Jesús dijo, hablando de los tiempos finales de estos días, Jesús dijo: será como en los días de Noé. Entonces, desde ese parámetro o desde esa perspectiva, yo quiero que usted piense como Noé. Viene un diluvio. Hermanos, viene una gran tormenta. Y eso tiene que ver con la tribulación, pero previo a eso, ya estamos en tiempos de tormentas. Y piense en esto de forma literal, porque en el mundo están ocurriendo tormentas de nieve, tormentas de arena, tormentas en diferentes partes del mundo, con lluvia, con granizo, con vientos huracanados, tempestades que no solía haber, tormentas que no ocurrían con esa furia hace mucho tiempo. Bueno, la gente trata de explicar esto con aquello del cambio climático. Algunos dicen que es así, otros dicen que no. Más allá de la explicación en detalle, el punto es que se está cumpliendo la profecía bíblica. Y estos son tiempos de tormentas, aproximándose la mega tormenta. Y por favor, recuerde que le estoy hablando a nivel literal, pero también a nivel espiritual.
Tormenta también nosotros lo entendemos bíblica y espiritualmente como esas situaciones que vienen a sacudir tu casa, tu vida, circunstancias que se presentan y son un vendaval que nos arrasa. Tormentas. Tiene que ver con ataques que uno sufre a veces, adversidades de una violencia como una tormenta. Y estos son tiempos para eso. Y de hecho, la gran tormenta que va a sufrir este mundo es la tribulación. Pero Dios nos da esperanza, dice que hay una salida, hay un escape. Y de eso queremos hablar en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Quiero mostrarle Isaías capítulo 29, versículo 5 y 6. Yo tengo la versión Dios habla hoy. Y dice, de repente, en un instante, el Señor Todopoderoso castigará a tus enemigos con truenos, terremotos, gran estruendo, tormenta, tempestad e incendios destructores. Tus innumerables enemigos quedarán hechos polvo fino, tus muchos perseguidores serán arrastrados como paja. Esto es Isaías 29, y allí se nos muestra un poquito más en profundidad cómo es esto de las tormentas. Y lo que podemos ver aquí es que es uno de los medios que Dios utiliza para traer castigo, para traer juicio. Y hermanos, cuando uno estudia la Biblia se da cuenta que hay momentos en la historia de la humanidad donde el pecado y la maldad llegan a un nivel donde es imposible que no venga un castigo, un juicio. Y acordate, una de las maneras en que Dios desata eso es a través de tormentas. Hermanos, los malvados, los perversos, los que no solo practican la maldad, sino que la quieren promover y no les importa incluso metérsela en el corazón a los niños desde temprana edad. Todo ese movimiento de aumento de la maldad está haciendo que los momentos tormentosos estén a la vuelta de la esquina. No se sorprendan, que no los agarre desprevenidos. No se me asombren, hermanos, de empezar a ver no solo cada vez más tormentas a nivel literal, con granizo, con lluvias, con huracanes, incluso ahí habla de incendios, y lo estamos viendo. Más también tormentas económicas, tormentas familiares, tormentas a nivel sociopolítico en diferentes regiones de la tierra. Es decir, un agite violento en el mundo, porque se está acercando el tiempo tribulacionario. Y esto, según leímos recién, tiene que ver con castigos que llegan por el pecado que sube desde esta tierra. Continuando, me gustaría mostrarles lo que representa bíblicamente una tormenta. Job, capítulo 37, verso 1, yo lo tengo en la versión lenguaje sencillo o lenguaje actual, dice, tiemblo ante la tormenta y siento que el corazón se me sale del pecho. Entonces la Biblia nos muestra que cuando llega una tormenta, esta es una de las cosas que representa, es un tiempo, es un momento, una situación de temblor, sacudimiento, y que llena de espanto, de temor el corazón del hombre. Es decir, no estoy aquí hablando de situaciones donde puede haber un poquito de adversidad, no, esto es un temblor que te sacude internamente. Sigamos viendo qué representa una tormenta en la Biblia. Job capítulo 37, verso 2 en adelante. Esta es la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, escucha con atención el estruendo de la voz de Dios cuando retumba de su boca. Resuena por todo el cielo y sus relámpagos brillan en todas direcciones. Después llega el rugido del trueno, la tremenda voz de su majestad. Él no la retiene cuando habla. Aquí nos está mostrando este pasaje que en medio de esa tormenta lo que aparece es la voz de Dios. Por lo tanto, bíblicamente uno puede entender que una tormenta también tiene que ver
con un momento donde Dios quiere que pares la moto, que pares la pelota, que detengas tu andar y que escuches su voz. Y muchas veces no hay otra manera de escuchar a Dios sino pasando una tormenta, porque de otro modo no lo escuchamos. Un ejemplo bíblico de esto es Jonás. Dios le habló a Jonás acerca de la misión que tenía para él, ir a predicarle a Nínive, pero Jonás no quiere escuchar a Dios. Se toma un barco hacia otra ciudad diametralmente opuesta en lo geográfico a donde tenía que ir. Y él piensa que así va a poder zafar, escapar de Dios. Me tapo los oídos, no escucho, hago que no entendí. Pero entonces dice que se desató una tremenda tormenta. Bíblicamente Job nos está diciendo que en una tormenta puede estar la intención de Dios de querer pararte para que lo escuches. Él nos quiere hablar, ahí está en la tormenta la voz de Dios. Dios le quiere hablar a este mundo, hermanos. Dios le quiere hablar a esta humanidad desde hace mucho tiempo y no hay manera que lo oigan. Por lo tanto, se aproximan tormentas. Quiero que vea conmigo también Proverbios capítulo 1, verso 27. Yo tengo aquí la Biblia de las Américas, dice: cuando venga como tormenta lo que teméis, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces este pasaje nos muestra que bíblicamente una tormenta tiene que ver con un momento, una situación de angustia y de tribulaciones. Esto es algo que va a pasar, ya está pasando y se va a ir intensificando en diferentes áreas, no solo a nivel literal, como le dije recién, ver en distintas partes del mundo tormentas de nieve, tormentas con lluvias fuertes, inundaciones, granizo, vientos violentos, sino que además de eso, tormentas económicas, tormentas sociopolíticas, agitaciones violentas entre los pueblos. Hermanos, angustia y tribulaciones son las cosas que se empiezan a ver como algo común hoy alrededor del mundo. ¿Por qué le estoy compartiendo esto? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Entonces tú tienes que saber el tiempo que nos tocó vivir y entender que ahora estamos en días de tormentas. Jesús dijo, será como en los días de Noé. Significa que estamos acercándonos a un diluvio. La gran tormenta será esa tribulación que vivirá el mundo, pero previo ya se están viendo tormentas de toda índole. Y hermano, eso también incluye que querrá venir tormentas sobre tu casa, tormentas hacia tu familia, tormentas en tu economía. De hecho, puede que mientras yo estoy predicando, muchos de nosotros estén pasando por una tormenta. Pero quiero que tengas esperanza en tu corazón. Quiero que entiendas que Dios hoy con su palabra nos está hablando, no para que temas o para que te amedrentes, sino para que te llenes de fe y sepas que hay una salida, hay una esperanza, hay un refugio y ese es Cristo nuestro Salvador. Alguien dice un fuerte amén. Amén. Déjeme mostrarle más acerca de lo que representa una tormenta en la Biblia. Ezequiel capítulo 13, verso 13 en la versión NBI dice: por tanto así dice el Señor omnipotente, en mi furia desataré un viento huracanado, en mi ira una lluvia torrencial, en mi furia granizo destructor. Es decir, que la tormenta bíblicamente tiene que ver con la ira, con la furia de Dios. Hermano, usted sabe lo que está pasando hoy en el mundo, las cosas que están haciendo. No tienen escrúpulos, están jugando con la genética, con las mezclas. No les importa jugar con las vidas, jugar con la salud de la gente. No les importa bajar ideologías, meterse en los colegios y llegarle pasando por encima a los padres, a los pequeñitos, para llenarlos con sus ideas de pecado y de maldad. Usted sabe lo que está pasando en el mundo hoy y usted conoce a Dios. Que hay un punto, hay un límite, hay un momento donde Dios tiene que intervenir.
hermanos, la furia, la ira de Dios va a caer sobre este mundo y va a caer en todo su esplendor, en todo su potencial en el tiempo tribulacionario. Pero previo a eso, vamos a ver tormentas. Van a haber tormentas. Dios hoy, al hablarnos esta palabra, nos está avisando, advirtiendo para que nosotros sepamos lo que va a pasar, entendamos lo que ya está pasando y sepamos cómo pararnos en medio de este tiempo. Hermanos, ser entendidos proféticamente es clave hoy, porque de otra manera puede que inesperadamente se cruce alguna tormenta cerca tuyo y entonces no sepas cómo actuar. Incluso acordate que cuando vino la tormenta en la historia de Jonás, Jonás no estaba solo. Había otra gente con él en el barco. Y esa gente se comió una tormenta terrible por estar ahí con Jonás. Ellos no sabían lo que estaba pasando entre Dios y Jonás. Entonces, qué bueno es que Dios nos hable y poder saber qué es lo que está pasando y cómo manejarme en este tiempo, hermanos, porque son días de tormentas. Acompáñenme para continuar estudiando este tema. Quiero mostrarle Jeremías 23:19. Mire qué interesante, la versión PDT dice: aquí viene furiosa la tormenta del Señor, un tornado se agita sobre la cabeza de los malvados. Atención con esto, malvados. En la traducción NTV dice, miren el mismo pasaje, el enojo del Señor estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. Entonces, ¿por qué es importante tocar este tema? Porque si hay algo que hoy está abundando, hermanos, en el mundo, desde los lugares de gobierno hacia abajo, son los malvados y los perversos. Por lo tanto, no podemos, hermanos, sorprendernos si aparecen tormentas. Van a aparecer, tienen que venir. Porque bíblicamente dice que llegan justamente por eso, por los malvados y por los perversos. Ahora quiero mostrarle algo muy interesante en Lucas 21:11. Yo tengo aquí la traducción de la Biblia Pellita. Esta es una traducción muy linda que si usted la puede adquirir será de gran bendición para su vida. Lucas 21:11. En la Biblia Pellita se nos muestra que la tormenta también es parte de una señal escatológica que demarca la venida del Señor. Dice, en distintos lugares habrá grandes terremotos, hambres y plagas. Habrá pánico y cosas aterradoras, y serán vistas grandes señales en el cielo, y habrá grandes tormentas. Entonces, amados hermanos, nosotros ya sabemos, lo hemos estudiado y también lo percibimos espiritualmente, Cristo viene pronto. Y este pasaje dice que como anuncio de su venida, entre otras señales, habrá grandes tormentas. Yo creo que con todo lo que Dios ya nos viene hablando, debiéramos tomar en serio esto y empezar a prepararnos a nivel material, a nivel físico, a nivel espiritual. Entender que yo cuento con la protección de Dios, por eso qué importante es estar bajo la cobertura de nuestro Dios bendito. Dice la Biblia que debajo de sus alas estamos seguros. Pero entender el tiempo que toca y que no te agarre de sorpresa. Cristo viene pronto, hermanos. Déjeme mostrarle, por favor, diferentes tipos de tormenta que aparecen en la Biblia. No voy a mencionar muchas, solo algunas, pero Proverbios 28:3, ahí en la versión lenguaje sencillo, también en la versión Nueva Biblia Viviente, dice que la tormenta puede ser de maltrato y de opresión. Déjeme leerle ese pasaje en la versión Nueva Biblia Viviente. Dice, el gobernante que oprime a los pobres es como tormenta que acaba con la cosecha. Y en muchos pueblos, en muchas naciones de la tierra, hoy está pasando esto. Han llegado a los lugares de gobierno opresores. Y la Biblia dice, no lo digo yo, que esos son tormentas
que viene sobre la gente, tormentas de opresión y de maltrato. En Lamentaciones capítulo 5 habla de tormentas que traen hambre o tormentas de hambre o de hambrunas. En Isaías 28 se nos habla ahí en el verso 1 al 3 que el orgullo de Samaria hace que entonces Dios permita que venga un imperio como el asirio y que venga con una furia como tormenta, dice la Biblia, por causa de esa soberbia, de ese orgullo que había en Samaria. Quiero mostrarles también qué protagonismo toma la tormenta para estos tiempos finales que nos toca vivir. Esto ya es más escatología. En Apocalipsis 8:7 dice que antes de la parucía del Señor, es decir, antes de la venida de Cristo para el arrebatamiento de la iglesia, una señal va a ser una gran tormenta. Pero luego también en Apocalipsis 16, versos 17 y 18, se nos habla de otra gran tormenta. Cuando vas al original, ahí el texto dice una mega tormenta que habrá en el mundo como anuncio antes de la venida pública del Señor. La venida epifánica, cuando todo ojo le verá. Hemos estudiado esto, usted lo sabe, que la venida del Señor tiene dos fases. La primera fase es el arrebatamiento de la iglesia. Esa es una venida secreta, solo para los escogidos. Pero 7 años después vendrá la segunda fase. Esa es la venida pública del Señor, cuando Él viene a vencer al anticristo y a instalar su reino por 1000 años. En ambas fases, una gran tormenta será señal antes de ambos eventos. Entonces, con toda esta batería y metralladora de versículos y de cosas que estamos compartiendo, quiero trasladarle de parte de Dios, hermano, estos son días de tormentas y tenemos que estar preparándonos, estar preparados. Mire, dice el Salmo 53, esta es la versión lenguaje actual, dice, ya viene nuestro Dios. Yo digo amén a eso. Ya viene nuestro Dios, pero no viene en silencio. Delante de Él viene un fuego que todo lo destruye y a su alrededor ruge la tormenta. Entonces, amados hermanos, nosotros ya lo sabemos porque lo hemos estudiado, el Señor nos lo va revelando en su gracia, su misericordia, lo presentimos espiritualmente, que estamos muy cerca de la venida del Señor, pero ahí dice que eso viene con tormentas. Entonces estos son días de tormenta. Tenemos que prepararnos para eso, entender el concepto tormenta en todos sus campos, en lo literal, hablando de lo meteorológico o del clima, pero también en otras áreas. Y no sería raro que mientras nosotros estamos en esta barca donde Dios nos puso, aparezca tormenta. Y estoy aquí hablándoles no solo de situaciones adversas, pruebas, luchitas que puedan aparecer. Les estoy hablando de mega tormenta. Les estoy hablando, hermanos, de cosas que dice la Biblia que van a hacer temblar el corazón del hombre. No sé si alguna vez te tocó tener que estar en medio de una tormenta. Nunca me voy a olvidar en uno de los viajes con Máxima Expresión, yendo a Córdoba, a la noche, en medio de la ruta, sin luz, sin nada, nos agarró un tormentón. Hermano, eso fue hace varios años y mientras lo cuento vuelvo a temblar. No, fue horrible, horrible. Pero la Biblia dice que eso que yo viví es un juego de niños comparado con lo que va a venir. Y usted sabe, no se puede hacer nada frente a una tormenta. Hay un pasaje de Isaías que no leí que dice, cuando llega la tormenta, ¿a quién le vas a pedir ayuda? ¿Y en qué te ayudará tus riquezas? Hermano, esto viene, esto es real, la Biblia lo dice, estudiando la palabra lo entendemos, son días de tormenta, va a pasar en todo el mundo, ya está pasando, se va a ir intensificando. Pueden llegar a aparecer tormentas cerca tuyo, cerca de tu casa. Son días de tormenta. Pero tengo una hermosa noticia para compartirles. Y se los quiero leer porque es palabra de Dios. Óigame, por favor, Nahum,
1:3, la traducción lenguaje actual, dice: nuestro Dios es muy poderoso y siempre castiga a quien lo merece, pero también es un Dios paciente y no se enoja con facilidad. Nuestro Dios camina entre las tormentas. Las nubes son el polvo que Él levanta. Nuestro Dios camina entre las tormentas. Zacarías capítulo 10, verso 1, la misma traducción, lenguaje actual, dice: Dios continuó diciendo: yo soy el Dios de Israel. Pídanme lluvia en época de sequía y yo haré que llueva en abundancia. Yo soy quien forma las tormentas y quien hace que los campos produzcan. Pero también quiero leerles Lucas capítulo 8, verso 23 y 24. Dice: pero mientras ellos navegaban, Él, Jesús, se durmió. Y una violenta tormenta descendió sobre el lago y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Y llegándose a Él le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, perecemos. Y Él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron y sobrevino la calma. Con estos 3 pasajes que le acabo de leer, quiero decirte, iglesia, que Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, Él es el Señor de las tormentas, el Dios que camina en las tormentas, el que las forma, el que está por encima de todas ellas. Y a ese Señor nosotros seguimos y servimos y estamos bajo sus alas. Alguien celebre eso, porque es maravilloso. Gloria a Dios. Aleluya. Dale el más lindo aplauso de esta mañana. El Señor de las tormentas, el Dios creador de todas las cosas, que está por encima de cualquier mega tormenta. Ese es mi Padre, ese es mi Dios, mi protector, mi refugio. Vamos, diga conmigo: debajo de sus alas. Vamos a decirlo fuerte: debajo de sus alas yo estaré seguro. Yo no estoy viniendo hoy como predicador mala onda, queriendo decir cosas negativas, sino que nos toca entender, estudiando la Biblia, los días que vivimos. Y son días de tormenta. Y hermano, no es un juego. Y esto cada vez va a ser más bravo. Y se acerca la gran tormenta, la época de tribulación. Esto es una realidad. Con la venida del Señor también hay tormentas. Va a pasar, ya está pasando y se va a ir agrandando cada vez más. Pero si tú caminas con el Señor de las tormentas, con el dueño de todo lo que existe, con aquel que incluso le habla a la tormenta y cesa y viene la calma. Si hoy entiendes que no es tiempo de alejarse de Dios, no es tiempo de moverte, hermano, sino estar ahí bajo sus alas, pues entonces venga lo que venga, pase lo que pase, aún en medio del peor vendaval, tú estarás confiado y tranquilo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te dará esa tranquilidad para dar tus pasos en victoria, aún en medio de las más grandes tormentas. Yo no sé si ya estás viviendo alguna tormenta de alguna índole, pero la clave es que hoy camines con el Señor. A veces solo escuchamos de Él, a veces solo nos congregamos, leemos la Biblia algún rato, tenemos nuestra costumbre de orar, pero no hemos aprendido en la vida a caminar con Dios. Y hoy es clave eso, que entiendas que nos va a tocar caminar sobre las tormentas. Y eso solamente se hace tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Pedro, cuando se hundía intentando caminar sobre las aguas, pidió, clamó: Señor, ayúdame. Y el Señor extendió su mano, se aferró a Pedro y lo levantó. Señoras y señores, no hay manera de caminar sobre las tormentas a menos que estés agarrado de la mano de Jesucristo.
Y eso es lo que vamos a hacer en este tiempo. No nos vamos a apartar ni a diestra ni a siniestra. Vamos a ir en el centro de la voluntad de Dios, caminando con Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Escuche lo que dice la palabra en el Salmo 107, verso 28. Yo tengo la traducción NTV. Dice: socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. El verso 30 dice: qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos. Vamos, levante su mano, por favor. Vamos, arriba, iglesia. Diga: Él nos llevará al puerto. Aleluya. Diga: Él nos llevará y llegaremos sanos y salvos. Alguien dice un fuerte amén. Sigue diciendo el verso 31: alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Yo digo amén. Ahora mire qué interesante, y este es el último pasaje que les leo. Hablando de tormenta, lo que nos dice Isaías 4, versos 5 y 6, también es la traducción NTV, dice: entonces el Señor proveerá sombra para el monte Sión y para todos los que se reúnan allí. Acordate lo que dice: proveerá sombra. Ya hemos estudiado nosotros, lo hemos aprendido, que en la Biblia la sombra es figura de cobertura espiritual. Y dice ahí: proveerá sombra para el monte Sión y para todos los que se reúnan allí. Les dará una cubierta de nubes durante el día y por la noche, humo y ardiente fuego que cubrirá la tierra gloriosa. Y el verso 6 dice: será un refugio del calor del día y un albergue contra las tormentas. Amén. Días de tormentas. El mundo va a vivir una tremenda tormenta, pero hay un refugio. Y hermanos, hay que comprender la palabra. ¿Por qué Dios te da estos detalles? Porque el pasaje podría decir directamente: Dios te cubrirá en las tormentas, o Dios te guardará, y punto. Pero no, el Espíritu Santo se toma el trabajo de mostrar los detalles. Como leímos recién, comienza el verso 5 diciendo: el Señor te proveerá sombra. Sombra. A los que somos de Sión, Dios quiere cubrirnos proveyendo sombra. La gente que por alguna razón rechaza o no recibe la verdad de la cobertura espiritual, son muchos de ellos hermanos en Cristo, que quizá nadie les explicó bien, no pudieron dar con maestros de la palabra, con una explicación de las Escrituras. En otros casos puede ser gente que no se le revela la palabra de Dios. Eso es como en el fútbol, viste que hay chicos que a otros les tiraron la pelota así y a los 2 días ya la manejaban. Y hay algunos, no sé si te pasó, Carlos, no la ven ni cuadrada, no se les revela, no se les revela. Están para otra cosa, tenis, golf, pero no. Y en lo espiritual pasa igual. Hay gente que podés explicarle en un seminario y no se les revela. Pero ¿cuál es mi preocupación? Que las tormentas se aproximan y que esa gente que ha rechazado esta preciosa bendición de tener sombra que los cubra, cuando lleguen las tormentas, ¿cómo harán? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con sus hijos, con su casa, con su ministerio? Hermanos, nadie está exento a que un vendaval venga a golpearte, que un viento huracanado, una tormenta venga a golpearte. Puede pasar.
Pero si estás bajo la sombra del Altísimo, tú vas a permanecer. La Biblia dice que tormentas van a venir, pero que el que construyó su casa sobre la roca permanecerá. Entonces, amados hermanos, la bendición de caminar junto a Cristo, entendiendo espiritualmente cobertura, entendiendo lo que es estar bajo la sombra de las alas de Dios, entendiendo que esa sombra, esas alas, Dios las provee a través de ministros que son dotados espiritualmente para ejercer esa función. Así como hay ministros que son dotados por Dios para operar milagros. Usted ya ve, acá en Argentina tenemos a nuestro amado hermano Carlos Anacondia. Él se para en un púlpito y dice: oíme bien, Satanás, y listo. Opera la unción de milagros, de salvación de almas. Hay otros ministros que tienen discernimiento de espíritu, otros que tienen algún don profético, pero hay ministros que son dotados con alas de águila para cubrir, y Dios los usa a ellos. No son ellos la cobertura, Dios es quien nos cubre, pero usa a sus siervos para ejercer esa cobertura espiritual sobre tu vida. Esos ministros tienen que ser verdaderos. Por eso hoy en día, con todos los que andan con la apostolitis y que son pseudoapóstoles y que yo soy esto y lo otro y tantas estupideces, y se ponen a querer dar cobertura pensando que es solo una cuestión de aumentar la red ministerial, es solo una cuestión de ver cuántas iglesias junto o cuántas personas meto en mi local, y eso es una tontería. Y cuando venga la tormenta, ahí van a pagar muy caro esa tontería, ellos y los que lo siguieron. Y eso me duele, me preocupa, me inquieta, porque mucha gente, después de haberse encontrado con lo falso, dice: yo no quiero saber más nada. Y es lógico, porque el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Pero tengo que decirles, hermanos, que así como existe lo falso, existe lo verdadero. Y quiero que usted valore que Dios en su misericordia ha permitido que esta casa se le revele la verdad de cobertura espiritual. Y que conforme vamos creciendo, Dios nos va permitiendo extender esas alas con las que me ha dado, como no solamente un ministro que fluye en esa unción, sino hijo de padres espirituales que fluyen en esa unción. Pero una unción verdadera de Dios. No esos que comercializan con el evangelio, no esos que están jugando a la iglesia, no. Y perdón que me ponga un poquito áspero, pero es que la tormenta se viene, hermano, y ya está. Y muchos hogares, por estar bajo malas coberturas o falsas coberturas, ya tienen la tormenta dentro de su casa, adentro de sus congregaciones. Mas la promesa de Dios aquí es poderosa. Yo quiero leerla de nuevo con ustedes. La palabra aquí dice: el Señor proveerá sombra para el monte Sión y para todos los que se reúnan allí. Dice: les dará una cubierta. Yo digo amén a eso. Y el verso 6 dice: será un refugio del calor del día y un albergue contra las tormentas. Dale ese aplauso al Señor y celebrarlo. Es una bendición preciosa. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Qué lindo, qué bendición. Alguien dice un fuerte amén. Cuando a mí me tocó pasar esa tormenta rumbo a Córdoba, fue horrible. ¿Qué no hicimos en ese auto? ¿Cómo hablamos en lengua? De verdad, no, fue espantoso. Y no sabes cómo se me alegró el corazón, porque uno tenía que continuar en la ruta. Dicen que tenés que seguir, porque si vos frenás, un camión de atrás te lleva puesto. Entonces, seguir en la ruta sin ver nada, no veía el capot. Era horrible. Hasta que de repente, en medio de ese vendaval, una lucecita, y me voy acercando, y era una estación de servicio con techo, con cobertura.
Ahí doblamos, nos metimos. Ay, volvió el alma. Eso va a pasar a muchas familias, a muchas almas, a muchos ministros, congregaciones, que son gente de Dios, que le dan para adelante, pero que tienen que entender que estos son días de tormenta y que Dios nos ha provisto cobertura. Y nosotros que conocemos de esto y que ya lo vivimos, mi pregunta es, ¿lo valoras? ¿Lo disfrutas? ¿Lo aprovechas? Esta es una bendición preciosa de Dios. Y quiero que te aferres a esta bendición y creas con todo tu corazón que aunque vengan tormentas, que van a venir, vos podés estar tranquilo, confiado. Llegué a la YPF. Tengo techo. Vamos, levante su mano y diga: gracias, Señor, porque tengo techo. Alguien celébrelo con todo su corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Mira, me viene lo que, porque lo viví. Entonces cuento porque lo viví. 5 minutos atrás, feo, hermano, feo. Se puso en duda toda mi existencia. 5 minutos después, me bajé del auto, estaba bajo el techo de la estación de servicio, matecito, viendo los rayos que partían el campo allá a lo lejos. No me importa nada, ya estoy bien. Así te quiere Dios. En medio de lo que viene y lo que ya está pasando en este mundo, tranquilo, matecito, disfrutando la paz y el cuidado de mi Señor. Diga conmigo: Él es mi refugio en medio de la tormenta. ¿Se anima a levantar su mano conmigo y decir esta mañana: Él es mi paz, se ha llevado todos mis temores. Él es mi paz. Aleluya. Él es mi paz. Hecho toda mi ansiedad, hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz. Hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Aleluya. Él es mi paz. Dale gracias a Dios que Él te ha provisto sombra, una cubierta de nubes, la nube de gloria sobre ti. Aleluya. Puedo estar tranquilo, confiado. Dale gracias, dale gracias. Gracias. Solamente cuando atravesaste una terrible tormenta puedes apreciar la importancia de un techo, de una cobertura. Aleluya. Dale gracias, iglesia, Casa MCN, y orá y pedile: Señor, ayúdanos a poder abrir estas alas, estos brazos, para todos los que andan en la ruta bajo una tormenta y no tienen refugio. Familias, almas, ministros, ministerios, congregaciones que solo necesitan esta bendición. Para eso nos edifica el Señor. Para eso está Casa MCN, entre otras casas que Dios ha levantado en este tiempo. Y debemos, en el nombre de Jesús, cumplir nuestra misión. Por eso estamos acá, hermano. Por eso te congregas aquí. Por eso ofrendas y sirves a Dios aquí y vas creciendo espiritualmente aquí. Por eso tú eres el próximo ministro que Dios quiere levantar para extender estas alas a otras ciudades y provincias y naciones.
¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes ahora? Mucha gente puede quedar anegada en la tormenta a menos que te levantes en el nombre de Jesús y entiendas tu función. Por eso déjame decirte, a pesar de lo que pueda venir en contra tuyo, a pesar de dudas, de cuántas cosas que a veces a la carne, a la mente vienen a querer confundir, hermano, te lo ruego en el nombre del Señor, no te muevas de la sombra del Altísimo. No te salgas de esa cubierta que Dios puso para ti. Entiende cómo obra Dios. Entiende, mi hermano, que moverse así porque sí no es sabio. Pero Dios ha provisto para que estés protegido tú y tu casa. E incluso muchos de ustedes para que extiendan esa protección a otros. Así que si estás comprendiendo esto, levanta tu mano y decís: Señor, yo recibo esta palabra y te doy gracias por este privilegio. Gracias por esta bendición. Gracias, Señor, porque también puedo ser un instrumento en tus manos.